Y el Papa, en visita virtual a EEUU, recibirá la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución por su defensa de la libertad religiosa global. Será reconocido el 3 de julio en ceremonia pública, víspera del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. Dará su discurso de aceptación en vivo desde el Vaticano para los reunidos en el Independence Mall de Filadelfia. Lo más importante que ha hecho la iglesia y que es muy perjudicial es que hemos cambiado la rectitud y la verdad por la empatía y la tolerancia. Y el valor más alto de la mayoría de las iglesias que visito ahora es la empatía y la tolerancia. Y esto es algo que digo y creo que se ha vuelto controvertido. Probablemente recibas cartas quejándose de esto. Tenemos que volvernos mucho menos tolerantes. Somos demasiado tolerantes como pueblo y como nación. Y hay precedentes bíblicos para eso. No toleraban este tipo de comportamiento en el antiguo Israel. No lo toleraban en la época de Jesús. Jesús fue muy directo sobre este tipo de cosas. Diseñamos esta versión increíblemente agradable y ascética. Yo diría que una versión afeminada de Jesús. Este es un hombre que hizo un gato de 9 colas y entró a patear las mesas y gritó a la gente y los llamó víboras por pegar, por hacer cosas terribles contra la ley de Dios, por hacer cosas terribles contra la ley de Dios. Y ya no hacemos eso como nación. En cambio, lo que hacemos es algo así como, si los Boy Scouts se están volviendo gays, ese es su problema. Y no es que quizás saque a mis hijos, sino que me preocupa sacar a mis... Porque quizá la gente piense que soy intolerante. Si nos fijamos en la historia de los Estados Unidos de América y en la fundación de este país, no estoy sugiriendo que debamos hacer esto, pero en la fundación de este país, antes de que fuéramos una nación, la mayoría de los estados, las colonias en ese entonces, tenían leyes que obligaban a ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, los eventos finales se están desarrollando rápidamente ante nuestros ojos. Por eso hoy clamamos a ti en espíritu y en verdad para que nos lleves a la santa ciudad. No dejes a nadie por fuera. Sálvanos a todos, Padre amado, porque queremos vivir contigo eternamente. En nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, ver para creer. El 3 de julio el Papa León XIV recibirá la Medalla de la Libertad por su labor a favor de la libertad religiosa y de expresión. Recontra mega plop. Miremos el cambio radical que ha tenido Estados Unidos, porque antes del año 1989, Estados Unidos literalmente no tenía ningún tipo de relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Y por qué? Porque el historial nefasto del Vaticano en contra de la libertad religiosa y de expresión era evidente, es decir, esto es algo que la misma historia lo prueba. Sin embargo, ahora,
el Papa de Roma es declarado por Donald Trump como el campeón de la libertad religiosa, justo después de que en el 2020 el Vaticano, con la ayuda de Estados Unidos, desataran una persecución global en contra de todos aquellos que guardaban fielmente la ley moral del libro de Levítico. Recontra mega plop. Wow, hermanos, realmente los tiempos han cambiado radicalmente. Todos recordamos cómo estos videos eran eliminados de un tajo, sin explicación alguna, por YouTube. Pero ahora, con relación a los 250 años que han transcurrido desde que Thomas Jefferson firmó la Declaración de Independencia, que establecía un claro muro de separación entre la Iglesia y el Estado, ahora somos todos testigos presenciales de un evento histórico que sacude los fundamentos de la sociedad americana. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta, y este evento es que ese muro de separación entre Iglesia y Estado que había construido Thomas Jefferson en el año 1776, ahora es totalmente derribado por el Papa de Roma, y como para colmo de males, el evento es celebrado con bombos y platillos. Es de recontra locos, hermanos. Vivimos en tiempos de mucha ignorancia y mucha riqueza. Plop. Pero es interesante cómo todo este proceso tuvo un punto culminante cuando el Vaticano infiltró a uno de sus agentes en la política de la nación de Polonia. Inclusive llegaron al punto de promoverlo hasta que esa persona se convirtiera en presidente de Polonia. La labor de ese agente, cuando estaba por ahí desconocido, era crear un movimiento comunista en Polonia que precisamente terminara destruyendo el comunismo desde adentro. Y ese movimiento, curiosamente, fue conocido con una palabra muy comunista, que es la palabra solidaridad. Así se llamaba ese partido político que se estableció en Polonia. Es una palabra muy comunista y que luego fue usada para destruir el comunismo. Lo curioso es que ahora la historia se repite al revés. Ahora se usa la palabra solidaridad para que las personas empiecen a aceptar el comunismo. Sin embargo, en aquellas épocas, este movimiento llamado Solidaridad, recién creado, era dirigido por un señor muy poco conocido llamado Lech Walesa, y este señor precisamente empezó a usar este movimiento sindicalista para destruir por completo el comunismo, y de esa manera logró que Polonia pasara de ser una nación comunista que estaba bajo el bloque de la Unión Soviética a ser una economía de libre mercado. Entonces eso la llevó a que se liberara de la Unión Soviética. Y luego, obviamente, otras naciones que hacían parte del bloque de la Unión Soviética también quisieron hacer lo mismo, ¿verdad, hermanos? Entre ellas, una nación, entre comillas, comunista llamada Alemania Oriental, que de repente quiso también hacer el mismo cambio. Y fue así que justo antes del año 1989 se estableció una extraña alianza entre dos naciones que no tenían relaciones diplomáticas, como lo fueron Estados Unidos y el Vaticano, y esta alianza fue a través del masónico caballero de Colón, el presidente Ronald Reagan, quien su padre también había sido un masónico caballero de Colón. Y luego este señor Ronald Reagan se alió con el Papa Juan Pablo II para formar lo que se conoció como una alianza secreta. Y era secreta porque se desplegaron agentes de un lado y del otro. Tanto de Estados Unidos se desplegaron agentes de la CIA,
como de parte del Vaticano se desplegaron masones en Polonia y en Alemania Oriental, lo que llevó finalmente a un colapso en el régimen de la Unión Soviética, y eso llevó a que Alemania Oriental también se pudiera liberar del yugo de la Unión Soviética. Finalmente, entonces, todos recordamos esa ceremonia en la cual el presidente Ronald Reagan le dio la orden al presidente de la Unión Soviética, que se llamaba Gorbachev, y le dijo: derrumbe este muro. Fue así como el muro de Berlín era derrumbado y colapsaba esa división que existía entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces, lo que ocurrió fue que finalmente la Unión Soviética colapsó. Y por eso hoy ya no hablamos de la Unión Soviética, ahora hablamos de Rusia. Y todos esos países que estaban como subyugados al poder de la Unión Soviética se liberaron. Y todo esto gracias a este movimiento comunista usado para destruir el comunismo. Lo curioso de todo es que la primera persona en recibir en Estados Unidos esta misma medalla de la libertad religiosa que el 3 de julio va a recibir el Papa León XIV fue Lech Walesa, es decir, esa misma persona o agente del Vaticano usado para derrumbar el comunismo y hacer colapsar a la Unión Soviética, es la persona que fue la primera en recibir la medalla de la libertad religiosa. Entonces, ahora sí que esto está supremamente curioso, esto es de locos, hermanos, porque ahora estamos ante el derrumbamiento o la demolición de otro muro. Un muro que lleva más de 250 años establecido, que lo estableció Thomas Jefferson y que es el muro de separación de iglesia y Estado, que está claramente definido en la primera enmienda de la Constitución y que ahora pretende ser derribado. No olvidemos que este muro ya fue derribado por Donald Trump inicialmente en el año 2017 cuando eliminó la enmienda Johnson, pero ya le dio como el martillazo certero cuando al inicio de su segundo mandato estableció en la Casa Blanca una oficina para la fe, lo cual es evidentemente una invasión a ese muro de separación. Es decir, esto no pudiera ocurrir si ese muro de separación estuviera muy fuerte y sin ninguna grieta o hueco. Así que de plano ese muro de separación de iglesia y Estado ahora es derribado por el Papa León XIV, justo 37 años después de que Lech Walesa derribara el muro de separación entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, siendo este señor Lech Walesa el primero en recibir esta medalla de la libertad religiosa. Ahora el Papa León XIV derriba otro muro, el muro de la división entre iglesia y Estado, y es quien recibe ahora la medalla de la libertad religiosa. Es decir, qué ironía, ¿verdad, hermanos? Todo es muy irónico, porque a la final, si te pones a pensar, si Estados Unidos es desde hace 37 años reconocido como una nación que tiene libertad religiosa,